Mirando Lejos. Querida audiencia, bienvenidos a Mirando Lejos. Veníamos días atrás hablando de la importancia que iba a tener esta nueva elección del Papa. Tenemos un nuevo Papa que para el mundo, para muchas personas, sean creyentes o no creyentes, sean católicos o no católicos, sean cristianos o no cristianos, judíos o no judíos, musulmanes o no musulmanes, confusionistas, ateos, libres pensadores, convengamos que la llegada del Papa León XIV significó o significa y significará por el momento una suerte de tranquilidad al mundo. La gente del mundo en general, hemos visto en la prensa internacional y hemos visto en las reacciones a nivel local, el mundo recibió con mucha complacencia, felicidad, como una suerte de alivio la elección de este Papa. La elección de este Papa, que repito, va a tener un significado especial, porque el mundo hoy en día está atravesando diferentes crisis, en primer término, crisis no solamente militares, sino una nueva configuración geopolítica, una nueva geografía económica del mundo que quiere diseñar el señor Donald Trump y otras circunstancias que de alguna manera están suponiendo la caducidad de lo que se entendía como globalización surgida después de la caída del muro de Berlín. Caduca la globalización y de nuevo daría la impresión que se está imponiendo la lógica de la geopolítica. Hoy, como dijimos en varias ocasiones, más que nunca, en el pasado, por menos razón, el mundo fue a 2 guerras mundiales. Hoy, sin embargo, hay muchas razones y el mundo no va a una tercera guerra mundial. Y hoy tenemos un escenario, un menú de liderazgos políticos en donde figura el presidente ruso, Vladimir Putin, el líder chino, Xi Jinping, Donald Trump, que va a durar 3 años más en su mandato, un poco más de 3 años, y obviamente el Papa León XIV, que por su juventud creemos que va a durar por lo menos 15 o 20 años. Ese cálculo creo que no está equivocado, salvo que haya una eventualidad de salud o cualquier otra cosa. Lo que quiere decir que tenemos un Papa que va a quedarse 20 años, tenemos un Papa que se va a quedar 15, 20 años, un Papa que tiene un liderazgo intelectual, decíamos nosotros en su momento. Necesitamos un Papa que pueda tener una autoridad moral, que él mismo se pueda constituir, no en un árbitro, pero sí en una instancia moral, en una instancia regulativa. ¿Qué es una instancia regulativa? Una instancia que diga, estos son los valores morales estándar que tienen que regir el nuevo ordenamiento de la comunidad internacional. No podemos estar en un ordenamiento de la comunidad internacional como lo sugiere el presidente Trump, sobre la base yo soy el más poderoso, la razón de la fuerza y no la fuerza es la razón, o como también lo hace Putin, Vladimir Putin, o como China, que de alguna manera no lo hace la misma, pero está, digamos, en un acelerado crecimiento económico y de hecho hoy depende cómo se lo mide. Desde el punto de vista económico, ocupa el segundo o el primer lugar compartido con los Estados Unidos de Norteamérica. Lo cierto es que exigíamos nosotros, como ciudadanos del mundo y como católicos, uno dice, bueno, necesitamos un Papa que, por un lado, abra la Iglesia, que la Iglesia deje de ser una suerte de acuartelamiento de la fe, sino que sea una suerte de distancia en donde el creyente pueda acercarse, verse reflejado y verse reconocido y sentirse a gusto, que sea un refugio moral para mucha gente internamente la Iglesia. Y para eso la Iglesia tendrá que conciliar posiciones y tendrá que corregir problemas internos como la pedofilia, como la crisis vocacional. Hay gente, ya no se puede, digamos, reclutar sacerdotes. La vocación de pastoral está, digamos, en declive. Hay problemas internos en la Iglesia que creemos que el Papa,
que por un lado es norteamericano, por el otro lado es peruano, lo que quiere decir que tiene una visión, digamos, bifocal de lo que es el mundo, de las asimetrías del mundo actual, de la asimetría que siempre existió en el mundo entre los que tienen la jerarquía político-militar y los que en la asimetría social son los pobres y los que son los ricos. Creo que en este sentido reconozcamos que el Papa va a tener una gran labor dentro de la Iglesia para acercar a la Iglesia a la gente, como lo hizo Francisco, pero también va a tener que jugar un rol como instancia reguladora de la política internacional entre líderes que sabemos que se van a quedar. El presidente chino se va a quedar mucho tiempo todavía. Putin daría la impresión que goza de buena salud física y de buena salud política. Y Trump se va a tener que ir porque la Constitución americana en eso es estricta. No sabemos si habrá continuidad o no después de Trump, porque, digamos, sus políticas tienen que... El tiempo es la luz de los desengaños. Vamos a ver si las políticas de Trump se pueden conservar en el tiempo. De hecho, tuvo, digamos, una ambivalencia, tomó medidas y retrocedió y vuelve a tomar otras medidas. No sabemos en qué va a terminar lo que Trump hoy le está ofreciendo a los Estados Unidos y le está ofreciendo al mundo. Pero más allá de eso, reconozcamos que la elección del Papa demuestra una sabiduría por parte del Vaticano, y una sabiduría no solamente del Vaticano, sino de los cardenales que lo eligieron. Por algo la Iglesia ya tiene más de 2000 años de existencia. No es casualidad que una institución pueda preservar, no solamente porque sea incidencia del Espíritu Santo, sino porque hay también decisiones de carácter temporal que se toman consciente de la realidad política en la que está inserta la Iglesia. La Iglesia los cardenales tomaron conscientemente, prescindiendo, con todo respeto lo digo, esto del Espíritu Santo, tomaron en cuenta cuestiones temporales para la elección de este Papa, y creo con toda honestidad que no se equivocaron. Este es un Papa que de alguna manera la nacionalidad, la ciudadanía norteamericana lo hace representar o encarna una suerte de antídoto en contra de el lenguaje, desde mi punto de vista, vulgar, soez, prepotente de la administración norteamericana, que se inauguró en enero de este año y verdaderamente entraron a mover el tablero de ajedrez, pero creo que están causando muchos problemas y el mundo tiene que volver a moderarse para evitar que haya una confrontación que tenga consecuencias para que lamentar en un futuro inmediato. Por lo tanto, creo que, no sé si fueron 138 cardenales que eligieron a este Papa, creo que lo hicieron teniendo en cuenta, más allá de las consideraciones espirituales y los problemas internos que tiene la Iglesia como institución, que tiene 1.400 millones de seguidores y es la Iglesia católica, la Iglesia líder en el mundo cristiano. No olvidamos que el cristianismo se escindió, pero hay cristianos que creen en Cristo en el mundo eslavo, hay cristianos en Inglaterra, hay cristianos en los Estados Unidos de Norteamérica, hay cristianos en América del Sur, también en Brasil, por ejemplo. Entonces yo creo que la elección de este Papa responde a criterios temporales de qué tiene que jugar la Iglesia a nivel internacional. Es un hombre formado, es un hombre que conoce de matemáticas, conoce de derecho canónico, posee idiomas, un hombre joven que puede moverse. La Iglesia va a tener que moverse, va a tener que hacer, digamos, él va a tener que tener baños de popularidad con masas humanas, va a tener que bajar la Iglesia al pueblo, pero también va a tener que tener la jerarquía intelectual de poder ser un interlocutor de aquellos poderes. Si bien él no tiene tropas, no tiene tanques, no tiene cañones, sí tiene y debe constituirse en una autoridad moral. Su vida misma, la de misionero, avala eso. Un hombre que estuvo trabajando en los lugares más recónditos del Perú, en las selvas, en la Amazonia, en lugares áridos, con la gente más pobre. El hecho de haber asumido su vocación sacerdotal como misionero es una cosa muy importante y un detalle que creo que hay que tener en cuenta para la construcción del líder espiritual que el mundo necesita, al lado de tres líderes, frente a tres líderes que obviamente solamente van a considerar la geopolítica, el interés o la razón de Estado, los intereses económicos y la zonificación del mundo. Personalmente estoy muy alentado
con la elección que hicieron los cardenales en el cónclave que acaba de terminar. Creo que vamos a tener un líder que tiene una visión bifocal del mundo, conoce el primer mundo, conoce el tercer mundo y puede traernos sorpresas y puede traernos tranquilidad, ponerle paño frío a las cosas. De hecho, su nombre, León XIV, reivindica de alguna manera la figura de León XIII, que fue el que redactó la encíclica Rerum Novarum. En esa encíclica, no se olviden ustedes, que la Iglesia habla de una tercera vía, en el sentido que el capitalismo salvaje, el capitalismo explotador, no puede ser la salida para dignificar al ser humano, como tampoco puede ser el socialismo que expropia la propiedad privada, que no que expropia, tiene un criterio de abolición de la propiedad privada. Creo que el hecho de haber elegido a León XIII y llamarse León XIV, teniendo a ese Papa como antecedente y a la función social de la Iglesia, que no puede cruzarse y descruzarse de brazos cuando hay una gran injusticia social en las relaciones laborales, creo que está señalando un horizonte de un Papa que viene a liderar, de un Papa que viene con una retórica conciliadora. Cuando haga falta será contestatario y por sobre todas las cosas que establezca a la Iglesia Católica con una purga interna de todos los vicios de la pedofilia como una instancia reguladora e instaladoras de valores morales en la convivencia. Muchísimas gracias. Enseguida seguimos hablando del mismo tema con Esteban Caballero y con el sacerdote Narciso Velázquez. Bueno, estamos con el ya analista conocido y siempre colaborador de nuestro programa, Esteban Caballero. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, ¿qué podemos esperar del Papa León XIV? Bueno, lo que podemos esperar desde mi punto de vista es una renovación, vamos a decir, de una voz moral que va a recalcar sobre todo un aspecto que me parece esencial del catolicismo, que es el universalismo. Es decir, somos todos hijos de Dios, digamos, todos tenemos la misma dignidad como persona humana, y esto se vuelca sobre todo en lo que puede ser el mensaje respecto al tema de la migración, que me parece a mí que es un punto esencial hoy día, que afecta muchísimo todo lo que es el conflicto político y social, sobre todo en los países del norte, Estados Unidos y Europa, y dar un mensaje, digamos, de inclusión con respecto a eso. Me parece va a ser una alternativa a una posición que se está generando, que me parece a mí muy preocupante, que es la de, simbólicamente hablando, la construcción de muros, la exclusión, la deshumanización de cierto tipo de nacionalidades o étnico-religiosos, y eso puede llevarnos a una situación muy peligrosa, que es en cierto sentido como una suerte de síntoma de cierta decadencia, de cierto sentimiento, digamos, de apocalipsis que hay en este mundo actual, ¿verdad? Ahora te pregunto, la llegada de León XIV, que viene de la tradición del León XIII, digamos, una suerte de humanizar las relaciones laborales en aquel entonces. Te pregunto, él es norteamericano, estuvo en el tercer mundo, fue misionero en el Perú. Esto es una suerte, te pregunto, ¿te parece que en la mente de los cardenales, digamos, más que el Espíritu Santo, estuvo un criterio político? Pero un momento, ¿esto también es un antídoto contra Trump? Por la nacionalidad de él y por su conducta, su vida. Claro, te entiendo. Yo creo que esa es una lectura posible. No sé si, y esto uno nunca puede saber, si estaba detrás en la mente de los cardenales, ¿verdad? De lo que yo he escuchado de cardenales entrevistados, hay que considerar el otro lado, que es el lado de los
atributos que tenía este cardenal respecto a ciertos puntos importantes. Por ejemplo, se lo consideraba como con experiencia en la administración, un buen gerente. Buen gerente. Que era una persona capaz de llevar adelante la administración del Vaticano, que no es poca cosa, porque el Vaticano tiene sus bemoles en términos de déficit financiero y otros elementos así. Y caso de corrupción también hubo. Y casos de corrupción. Por otro lado, también se preocupaban por la unidad de la Iglesia. Es decir, este señor cardenal aparece como un hombre moderado. Entró al cardinalicio en la época de Bergoglio y el Papa Francisco lo apreciaba, pero es un hombre más bien de establecer puentes. Entonces, de diálogo interno. De diálogo, de poder unificar a la Iglesia. Se hablaba también de la necesidad de no alejarse de la gente, del pueblo, de los cristianos. Y en ese sentido su tradición misionera era también importante. Y así, digamos, se van poniendo cheques. Ahora, que el impacto haya tenido de un americano con esas características surja, evidentemente inmediatamente hacemos la relación. Aquí vamos a tener una voz de un americano de estatura mundial que va a tener prácticamente la misma plataforma, vamos a decir, pero de otro tenor que la del presidente Trump. Y va a tener mensajes diferentes respecto a estos temas, ¿verdad? Entonces eso evidentemente le opone al presidente Trump en una situación de evitar contrastes demasiado grandes, ¿verdad? Ahora, también se habla de un hombre que, como vos dijiste, posee la virtud de la administración, sí, posee la capacidad de conciliar antagonismos, sí, posee, digamos, un vigor juvenil, porque, digamos, va a estar en acción. Y también todo el mundo habla de que es un hombre, yo hablé con gente de Perú, de que es un hombre, digamos, con todo respeto a Francisco, ¿verdad? Digamos que es un hombre que tiene una formación intelectual, siempre gente amiga mía de Perú me destacó, es un hombre muy sólido intelectualmente. Sí. Digamos, una característica que no siempre es común en todos los seres humanos, en los colegiados. O sea, sí, es un hombre, digamos, que puede ser un interlocutor, un hombre que conoce de matemática, conoce de teología, conocerá de ¿Te parece que eso también es un atributo que el papado necesita y por eso lo eligieron también? No eligieron, digamos, un papa proselitista solamente, sino un papa que pueda ser un doctrinario, un papa que pueda hablarle al mundo desde otro ángulo. Te pregunto, ¿es o no es así eso? Yo tengo la misma impresión, Carlos, no soy ningún experto en temas de iglesia, ¿verdad? Pero su porte, ¿verdad? Su capacidad de manejarse en varios idiomas, un políglota, vamos a decir, y su, digamos, argumentaciones, su discurso más intelectual, si se quiere decir, da la impresión de que él tiene mucho detrás. Es decir, tengo la intuición de que es de esas personas que uno rasca la superficie para establecer un diálogo, pero ese diálogo puede irse mucho más lejos en términos de causas y consecuencias. Es una persona que tendría una complejidad mayor que la de Francisco. Francisco daba la impresión, ¿verdad?, de ser una persona muy de arraigo en la historia, de su gente, de trabajo pastoral, le preocupaba más lo campechano, exactamente, pero aquí tenemos como una especie de punto intermedio entre ese acercamiento a lo popular y una capacidad de interlocución también con lo más conceptual y lo más teórico, vamos a decir, ¿verdad? Que hubiese sido el extremo de Benedicto, ¿no? Que sería un poco, está un poco en un punto intermedio entre esas dos cosas, ¿verdad? Y lo veo como muy confiado, inclusive el cardenal ese que era secretario de Estado, Parolini, si no me equivoco, dijo estar sorprendido con la calma y que asumió el haber sido electo, o sea, como que algo que le vino y no lo movió, sino no lo conmovió. Entró en eso como de una manera
muy natural, confiado, vamos a decir, y eso pinta bien, ¿no? El hecho de que lo haya elegido, yo sé que no sos teólogo, pero en fin, o historiador de la iglesia, pero el hecho de que haya elegido el nombre de un papa que hizo la encíclica Rerum Novarum, sí, que fue esa encíclica que de alguna manera dice hay que amparar a los desprotegidos, hay que frenar los abusos y tampoco tomemos medidas extremas de abolir la propiedad privada para tratar de eso. ¿Qué lectura vos le das a todo eso? Bueno. En el compromiso que él va a tener como papa. Claro. Evidentemente que eso lo pone dentro del campo de la justicia social, digamos, un antecesor un poco de la doctrina social de la Iglesia, el Rerum Novarum, digamos. También importante, y esta es una reflexión que, si no me equivoco, la hizo ahora en sus oraciones o en sus primeras alocuciones, no solamente el Rerum Novarum era cómo enfrentar la revolución industrial, la justicia social, la relación entre capital y trabajo, sino que era también qué actitud tomar respecto a la revolución industrial, ¿verdad? Ese cambio histórico, tecnológico, de nuevas producciones, de nuevos modos de producción, ¿verdad? Él hizo el paralelismo entre eso y la revolución tecnológica e industrial actual, es decir, y que es tremendamente importante, porque si vos te pones a pensar la transición, digamos, hacia una economía, a un modo de producción basado en la inteligencia artificial, en la robótica, en la deshumanización, digamos, de muchísimos procesos, te hace preguntarte, ¿y qué hacemos con el ser humano? ¿Qué pasa con las personas? Y esa es una preocupación central. Yo te quiero preguntar, ¿vos pensás que esa es una preocupación del Papa? Y lo expresó de ese modo, sí, lo expresó de ese modo. Yo creo que estamos ante una situación realmente puede haber unas, ¿cómo te podría decir? Podríamos pensar en lo que se llaman distopias, es decir, lo opuesto a utopías, pero podemos estar encaminados hacia una distopia en donde vos, en cierto sentido, te recuerda la novela de Un Nuevo Mundo Feliz, es decir, una masa de gente distraída, drogada, alienada, que es fácilmente manipulable, y hay unas élites que persiguen sus propios intereses, y tenemos una situación en donde ya no contamos como personas, ¿verdad? Esa es una situación, digamos, que está en la carátula negra de lo que puede ser, vamos a decir, ¿verdad? Y que no es una cosa fantasiosa, sino que si vemos los avances, digamos, de la robótica, la inteligencia artificial, el reemplazo, los autos no manejados por choferes, etcétera, etcétera, hay una situación un poco que nos pone en cuestión. O sea, ¿a vos te parece que el Papa León XIV va a ser cuestión de la deshumanización que están sintiendo las relaciones humanas a través de estas nuevas tecnologías? A mí me parece que es una posibilidad muy, muy probable de dar ese mensaje, digamos, ¿verdad? De dar ese mensaje, que a mí me parece muy relevante y muy importante, ¿verdad? Absolutamente. Y una pregunta al margen de cómo ves que se soluciona ese problema. ¿Tenés alguna especulación hecha al respecto de la inteligencia artificial, de cómo va a incidir en las relaciones? O sea, no tengo una respuesta. Te puedo decir que siempre en estos nuevos procesos uno ve lo bueno y lo malo, ¿verdad? O sea, yo personalmente, digamos, yo soy un columnista, digamos, ¿verdad? Soy un investigador. Estoy usando la inteligencia artificial, ¿verdad? Estoy cambiando el modo de trabajar, en el sentido, por ejemplo, que todo el mundo dice, hoy la inteligencia nuestra no es tanto la de encontrar la respuesta, sino la de hacer la pregunta, vamos a decir, lo que llaman el prompting, inclusive hay una ingeniería del prompting, ¿verdad? Entonces, uno se va adaptando, pero eso me toca a mí en mi área profesional, vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué le pasa a un chofer de camión que vive de eso, sabe manejar camiones, sabe conducir vehículos y empieza a reemplazar los camiones por camiones autoconducidos, ¿verdad?
eso ya es otra situación. Entonces, va a haber que haber una regulación, va a tener que haber algún tipo de, ok, con esta tecnología podríamos llegar al punto B, pero si llegamos al punto B así como estamos, vamos a crear tales problemas, ¿verdad? Quizás mantengamos esta posibilidad por el momento en pausa y veamos cuáles podrían ser las consecuencias humanas de ese cambio, ¿verdad? Ahora, viendo este mundo que estamos sobrellevando, Sí. Hasta ayer Pakistán e India, un viejo conflicto, Sí. estaban amenazándose con el uso de las armas nucleares y una guerra total. Sí. Tenemos el problema de Ucrania que no está resuelto, tenemos el problema en Gaza, el israelí palestino no resuelto, tenemos un orden económico proteccionista, digamos, instalado por Trump, tarifas que quiebra toda esa el flujo de capital. Digamos que hay un escenario complejo en donde parece que el señor Trump llegó y dijo, bueno, ¿saben qué? Yo quiero zonificar el mundo. ¿Sabes qué? Eso parecía al principio, no sé si nos va a alegrar. Rusia, vos te quedas con esto. Yo me quedo con Groenlandia, Panamá y Canadá. A mí me pareció una actitud alucinante lo que decía, así como de la forma que lo dijo. Ahora, más alucinante, no sé si fue histrionismo, payasismo, pero me pareció una cosa de loco. Te pregunto, una autoridad moral, como sería la Iglesia Católica, sin ejército, pero sí con una autoridad moral, ¿puede terciar, incidir, puede instalar algo en esta agenda internacional tan controvertida? Sí, sí, sí. Yo creo que de poder incidir, puede incidir, ¿verdad? O sea, acuérdate que son 1.400 millones de fieles, formalmente hablando, ¿verdad? Que se reúnen en las iglesias todos los domingos, por lo menos, algunos, una buena cantidad, y reciben el mensaje, ¿verdad? Eso, digamos, en términos prácticos, puede tener su incidencia en la política. Mucha gente vota, algunos pensando en esos mensajes, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, en ese sentido, tiene una incidencia la religión en la política, ¿no? En términos de si los ciudadanos lo toman como un parámetro con el cual tomar sus decisiones, ¿verdad? Por otro lado, digamos, también tener una voz tan amplificada como es la de un papa, en términos de buscar la paz, ¿verdad? Eso también... Habló de la paz, ¿eh? Habló mucho de la paz, habló mucho de la paz. Eso evidentemente tiene un efecto importante, le da a las personas un contexto, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta. La incidencia específica, digamos, en las negociaciones, que son lo que al final de cuentas llega a tener un efecto en si se llega a un cese del fuego o no, eso ya es otro cantar, digamos, depende más de un realismo político que lo manejan más desde el punto de vista los diferentes líderes políticos, ¿verdad? Entonces, es un apoyo, es un contexto que da, no es determinante, es una influencia importante, ¿verdad? Entonces yo diría, ahora, dentro de los conflictos que estamos hay dos maneras, hay dos tipos de conflictos que yo creo que la Iglesia o el Papa, digamos, puede tener una incidencia importante. En el sentido siguiente, hay como una especie de vuelta a la mirada hacia los conflictos que no son centrales, es decir, la crisis humanitaria de Sudán, la crisis profunda de Haití, que está en nuestro hemisferio, las crisis en la República Democrática de Congo, ¿verdad? Esas son crisis que acontecen en el sur global, que no tienen una incidencia directa en la geopolítica de las grandes potencias, pero que son humanamente traumáticas. Entonces, hay en este mundo actual de geopolítica y poder y de competencia, hay como un olvido, hay como una especie de descargo de responsabilidad con respecto a esos temas
que antes, son temas humanitarios, son temas de desarrollo también humano, que son importantes. Y ahí espero que también la Iglesia pueda tener una incidencia en no abandonar eso. Los países están abandonando sus compromisos, por ejemplo, de ayuda, asistencia internacional, ¿verdad? Inglaterra, por ejemplo. USAID. Los ingleses, bueno, ahora vamos a rearmarnos, y como nos vamos a rearmar, vamos a pasar de 0.7% del PIB en ayuda internacional a 0.3% del PIB, ¿verdad? USAID se desarmó sin casi ningún cuestionamiento, ya creyendo que es una burocracia inútil, por ejemplo. Ahora, se nos va el tiempo. Una pregunta prospectiva. Sí, cómo no. Prospectiva, una especulación. ¿Considerás que este Papa puede asumir el liderazgo, por ejemplo, que en su momento tuvo en el mundo Juan Pablo II? ¿Crees que va a ser un Papa más suave? Bueno, Ratzinger no tuvo ni se preocupó en tener, o va a ser un Papa más así, campechano, cercano, pero no. Voltila tenía el Papa Juan Pablo tenía una impronta política. Sí, claro. ¿Cómo lo ves? ¿Más cerca de Francisco, más cerca de Juan Pablo II o en el medio? Yo lo veo más cerca de sí mismo, porque Juan Pablo II coincidió con Reagan y coincidió con el descalabro de la Unión Soviética, digamos, ¿verdad? Y en ese sentido hubo como una coincidencia entre el derrumbe de la Unión Soviética y todo lo que fue el muro de Berlín, el surgimiento, digamos, de un movimiento de libertad y de democracia en Europa del Este, que lo alentaba Juan Pablo II también. Entonces, pero al mismo tiempo eso coincidió con un discurso de ese sentido. Este Papa tiene una tarea más difícil. Este Papa tiene una tarea porque los astros no están alineados como en el caso de Juan Pablo II, ¿verdad? Muchísimas gracias, Esteban Caballero Carrizosa, lúcido como siempre. Espero que a mí me ilustraste mucho y a la opinión pública también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Volvemos enseguida con el padre Narciso Velázquez. Bueno, seguimos mirando lejos, estamos de nuevo, le agradecemos la presencia al padre Narciso Velázquez. La semana pasada lo tuvimos y lo volvemos a tener, porque creo que es importante que nos aclare algunas circunstancias, especialmente, no solamente a los creyentes, sino a los no creyentes también, porque ¿por qué despertó tanta? Vos sabés que yo sentí, padre, ahí sentí una alegría en mucha gente. Yo mismo me sentí aliviado, estaba preocupado por esta elección del Papa, y sentí un alivio cuando vi que es un señor sólido, consolidado, de una trayectoria impecable. Llamé a Perú, a gente que lo conocía, gente del círculo áulico del ex premio Nobel, Mario Vargas Llosa, gente de primer nivel intelectual, y me destacaron su condición intelectual de hombre muy bien formado. ¿Por qué despertó este Papa? Siempre un Papa despierta esperanza, convengamos en eso, ¿verdad? Pero también a los no creyentes, a los laicos, a los profanos, a los secularizados. ¿Qué hay en este señor? ¿Carisma? ¿O hay una esperanza en la gente que está esperando mucho de la Iglesia? Da gusto leer las coincidencias. Buenas noches, apreciado. También, sobre todo porque, y quiero, ya que mencionaste que la semana pasada estuvimos juntos, a mí me llamó la atención que vos estabas hablando con un referente peruano en aquella noche, pero todo por otro tema, ¿verdad? Tema, sí. Y por eso digo que da gusto leer las coincidencias, ¿verdad? En este sentido, Carlos, no me fijé en eso. No sé, por decirte, pero primero de todo yo quiero mencionar que desde el momento que se iniciaron las elecciones, los que estaban en la Plaza de San Pedro esperando en ese primer día, cuando tardó un poco el ver el signo o el medio de comunicación que se tenía con el cónclave y el mundo exterior, que era la chimenea, tardó un poco. Se fueron casi a las 9 de la noche de Roma, pasaron la información, es decir, salió el humo que era negro.
en ese tiempo ya algunos transmitían de que había como una alegría fulgurante en el ambiente. Y la alegría es ciertamente expresión de lo que el pueblo está viviendo en este caso, o la persona vive, y en este caso esa comunidad allí reunida. Creo que el mensaje que da la Iglesia para este 2025, en continuación con sus 2000 años de historia, es que sigue haciendo seriamente la tarea que le corresponde. Con esa solemnidad con que comenzó el cónclave, que hoy gracias a los medios de comunicación lo tenemos hasta en colores, cuando veíamos a los cardenales electores que entraban, que rezaban, que cantaban, que hacían un juramento solemne sobre, incluso teniendo presente que el ambiente estaba ornamentado, estaba revestido por todas unas páginas bíblicas, incluso del juicio final. Entonces definitivamente todo ello es un mensaje, o sea, un simbolismo que tiene una expresión muy fuerte. Un significado, simbolismo con significado. Pero sobre todo un significado eficaz. Por eso digo un simbolismo que tiene una expresión fuerte con un significado eficaz. Aquí nos postramos ante Dios para hacer algo que es de nuestra responsabilidad, pero en donde en conciencia haremos lo que mejor corresponde. Ahora, y esta solemnidad, y perdón que continúe con esto, esta solemnidad es lo que nosotros también esperamos ante cualquier institución que toma un compromiso de bien público. Es decir, por eso nosotros le damos tanto respeto, por ejemplo, a una asunción presidencial, a la jura que toma... Eso te quería tocar. Espera un momento. Leí, no conocía esto, que antes de acepta el Papa ser Papa, pues se le consulta, me imagino, se lo elige, se le preguntará, ¿aceptar el cargo? Sí. Bueno, acepta el cargo. Y después va a la capilla de lágrimas. Sí, así mismo. Eso me sorprendió mucho, no conocía esto. Sí. A decir, tan grande va a ser mi tarea, que vengo acá a no sé si a llorar, a orar, en consecuencia de lo que le espera a él. O sea, algo que me sorprendió porque... si los políticos asumieran con tanta humildad y pasaran por una capilla de lágrimas, es decir, la tarea que me espera es inmensa, es titánica, es prometeica, me dedico a esto, me sorprendió esto, o sea, el Papa, o sea, el que asume el papado es consciente de que le espera llevar la cruz de Cristo. Pasa de que lo del nombre, de acuerdo a la descripción del lugar, es posterior al hecho. Es decir, el Papa, fulano, estamos aquí 133 personas, te hemos elegido a ti. Escuchaste los números de voto. ¿Aceptas? Esa es la primera pregunta. Y no se te dice, te doy 3 días, una semana, anda a pensar, anda a recoger tus cosas que vení definitivo. No, ahora el tema. ¿Aceptas o no aceptas? Porque el que entra al conclave entra con un propósito, primero de elegir, pero segundo también sabe que si es elegido, dice el documento que lleva adelante la sede vacante, dice el Papa que lo escribe, en este caso que lo escribe antes de quedar impedido o de fallecer, le pido encarecidamente que al que es elegido que no lo niegue, que no se niegue, perdón, porque Dios que da la carga le dará la fuerza para sobrellevar. Tal es así que él aceptó, bueno, muy bien, ahora ya, después de tu aceptación, tú ya eres el Papa. Una vez que lo has aceptado, si tienes todas las condiciones, a no ser que no sea obispo, debe ser inmediatamente consagrado obispo, pero como que ya es obispo, desde el momento que él acepta, la sola libre aceptación a ella lo convierte. Entonces, ahora muy bien, te pedimos que vayas a vestir los ornamentos. Y es un espacio reducido, son como un 2x2, en donde solamente él entra y su ayudante. Literalmente, de acuerdo a lo que cuentan, más de uno ha caído en lágrimas, como diciendo, Señor,
esto te lo entrego a ti solamente. Entonces, es por eso que la Capilla de las Lágrimas se lo llama de esa manera, porque literalmente ha ocurrido, y lo habrá ocurrido también al Papa León. Pero es así, definitivamente, y en este sentido, yo quiero compartir contigo que he tenido algunas experiencias de algunos mandatarios en nuestro país que me han dicho, mira que después de que yo asumí me di cuenta de lo que esto significa. Por supuesto, y vos que estuviste también tan cerca de personas, vos sabés que ese mundo después, y algunos hablan de las mieles del poder y todo de lo que esto significa, sin embargo, en el caso del Papa, tiene una fuerte connotación espiritual en donde seguramente mis fuerzas humanas son las mínimas. Aquí el tema es lo que Dios, y además yo sé lo que hoy estoy asumiendo, pero todavía no sé lo que me espera. Ahora te quiero hacer una pregunta con respecto a la elección. Más allá yo entiendo, los sacerdotes, la presencia del Espíritu Santo en la elección, pero se tuvo un criterio temporal, porque la primera lectura que yo hice fue esto un antídoto contra Donald Trump, porque viene un hombre americano de una fuerte solidez intelectual, de una vida misional, sacrificada, no baja de los palacios o de la estructura burocrática o de los... no era un ratón de biblioteca como era Ratzinger, sino que viene del trabajo de abajo, pero con una sólida formación intelectual. Esto es un antídoto, es una llamada a la atención a un estilo político un poco arrogante, prepotente, porque es americano pero es peruano. Se crió en el primer mundo, estudió matemática y doctorado en Derecho Canónico, pero es un hombre que conoce la pobreza, la miseria, las enfermedades de la zona extremadamente pobre del Perú. Claro, mira que creo que aquí hay varios elementos. Para la elección del Papa, nosotros nos centramos en el cónclave como tal, que es el momento de la elección, que son los escrutinios. Pero están antes lo que le llaman unas congregaciones generales, en donde incluso nos fueron pasando los resúmenes que fueron haciendo. No tuvimos acceso directo a ello porque es cerrado, pero nos fueron pasando algunos resúmenes en donde en las congregaciones generales, una de las primeras, por ejemplo, era la oportunidad de que todos los cardenales hablasen para conocernos, decían ellos. Pero el conocer no era la pregunta, según lo que dijeron, ¿cómo está la iglesia en tu país? ¿Cómo está la iglesia en tu continente? Y la pregunta obligada, ¿cuáles deberían de ser los digamos así, como que los signos con los que deberían de estar revestido el próximo Papa? Se acaba de ir el Papa Francisco, tuvimos hace poco un Papa Benedicto, tuvimos anteriormente un Papa Juan Pablo II, un Pablo VI, un Juan XXIII. Tenemos el horizonte del Concilio Vaticano II, tenemos el documento de Aparecida, que ha sido para América Latina particularmente, y digo porque él lo conoce. Entonces, en ese trayecto, esa interacción es lo que de alguna manera ayuda bastante. Por otro lado, y aquí hay que también tomar mano un poco de la acción del Papa Francisco, él fue nombrado cardenal prefecto de la Congregación para los Obispos. Eso te quiero preguntar. Algunos dicen que hay una incidencia, que la última decisión de Francisco se cumplió con la elección de este Papa. ¿Es probable eso o no? No, lo que pasa es que a tu pregunta no hay posibilidad de decir que no y tampoco hay posibilidad de que sí. Es decir, son esas preguntas que dan como la posibilidad, puede ser o puede no ser. Lo cierto es que lo eligieron los 133 cardenales, no sabemos todavía cuántos votos tuvo, pero
el hecho de que haya sido elegido en la cuarta votación, eso tiene un mensaje. Fue rápido, ¿no? Fue rápido y fue también de alguna manera como un bálsamo para la humanidad. Y por eso esa alegría desbordante, en donde vienen después otros elementos que confirman. El hecho de que haya sido rápido es también un lindo mensaje del Colegio Cardenalicio. Pronto nos pusimos de acuerdo, porque en contrapartida, una elección larga que pasara, iba a ser desgastante, y además también parecería como que no hay acuerdo. Claro. Sin embargo, el haber llegado rápidamente a esto, eso también es como decirles, aquí estamos, nos hemos puesto de acuerdo, el Espíritu Santo nos iluminó y hemos decidido de traer a un hombre de 69 años, a un hombre que nació en los Estados Unidos. Y cuando me decía lo del antídoto contra Donald Trump, yo creo incluso, y tal vez hasta haga un poco de poesía, pero como que en gran parte digamos así, de la proyección política, se le ve a veces a los Estados Unidos como que tiene una mirada unilateral del mundo y como que siempre quiere, y no digo solamente Donald Trump, sino que parecería como que la política de los Estados Unidos somos los más fuertes, tenemos desde nuestra mirada todo se mira. Entonces, tener un papa que nació en los Estados Unidos parecería como que nos dice, no, también en los Estados Unidos hay gente buena. O que mira de manera diferente. Y por eso digo, o sea, de alguna forma, digo simplemente esto a lo que decía, un antídoto contra Donald Trump, no, yo no lo tomaría eso. Un ángulo diferente de Estados Unidos para mirar el mundo. Es un regalo de Dios. Es Dios que nos invita a mirar el mundo. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Este es un hombre joven, se lo ve sano. ¿Va a ser un papa viajero? O mejor dicho, ¿necesita ser un papa viajero? De acuerdo a lo que los últimos papas lo fueron viviendo, esto es definitivo el mecanismo. Pero mira que, ya que, y tomando lo del nombre, León XIII fue también elegido a los 69 años. Ah, mira. Solo que él vivió hasta los 96 años. Claro. Entonces, si es que vamos a tomar eso... son coincidencias. León XIII fue elegido a los 2 días. Este papa fue elegido a los 2 días. O sea, son estas coincidencias que evidentemente nos dan una lectura en este sentido. Y cuando tú me dices, va a ser un papa viajero, yo creo que va a ser definitivamente así como él lo dijo. Mira que en su discurso él dijo, ayúdennos a tender puentes. Y se tiende puentes no solo con las palabras, no solo con actividades de convocatoria, sino que también se tiende puentes cuando uno llega a los lugares. Y de lo que hablan de él cuando obispo en Perú, pues incluso han circulado a algunas muestras de cómo él estuvo tan cercano con la gente. La diócesis de Chiclayo no es una diócesis, digamos así, de ciudad, es una zona rural, es una zona en donde cohabitan gente muy pobre, gente realmente excluyente. Dice de que él daba clases de matemáticas en los lugares para con los chicos, para con los jóvenes. O sea, y él fue docente universitario. O sea, entonces evidentemente es una persona que entiende y que sabe. Sí, ahora, definitivo. Una pregunta, ¿y qué nos espera a los paraguayos? Yo leí las declaraciones del cardenal Martínez, ayer publicadas por Hugo Río Lazar en ABC Color. Muy entusiasmado estaba. Sí. Podemos esperar una visita del Papa a Paraguay. Creo que la agenda internacional, primero Paraguay no es la prioridad, pero hará un viaje por Sudamérica, vendrá a recorrer. Mira que el regalo que nos hizo el Papa Francisco fue visitar Paraguay como uno de los primeros países dentro de su salida, en el 2015 simplemente. Y es lo que todos anhelamos. Es decir, ya estamos mal acostumbrados en esto. Y definitivamente
el que él tenga una cercanía tan grande con América Latina, creo que nos pone, no olvidemos que Juan Pablo II en su visita hizo Paraguay, hizo Bolivia, Paraguay y Perú. Ciertamente el Papa Francisco hizo Bolivia, Paraguay y Ecuador, pero ¿no será también de alguna forma un itinerario que nos regale el Papa León? Definitivamente esperamos, deseamos. Ahora, también tenemos que ser, y por qué no, abiertos. Muy probablemente hayan otros países que no han tenido hasta hoy la visita del Papa, de ningún Papa. Claro. Entonces, por eso nosotros tuvimos dos papas en... Ahora, la Renum Novarum es, o sea, las cosas habían que cambiarlas, las relaciones capital-mano de obra. Hoy tenemos la inteligencia artificial. Va a ser eso una sensibilidad de este Papa también, la relación del hombre y esa nueva tecnología que algunos dicen que va a suplantar la mano de obra laboral, que nos puede volver, yo creo que nos va a volver, puede volvernos, si no sabemos utilizarla, más estúpidos o más perversos. Entonces te digo, el Papa va a tener algo en cuenta en eso, justo las relaciones laborales ya, León XIII, León XIV. Para ser exacto, el Papa León, al día siguiente de haber sido elegido, tuvo su primera misa con los cardenales como Papa. Y mira en su discurso, en el penúltimo párrafo, dice: precisamente al sentirme llamado a proseguir este camino, pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. O sea que él tiene la película clara en este tema. O sea, es calcado. A tu pregunta respondo con palabras del Papa. Y lo dice todo. Como dijiste, sí, hay seguramente un ofrecimiento y una oportunidad grande con la inteligencia artificial, pero también un peligro grande. Y por tanto, si el Papa León XIII salió en defensa justamente de la dignidad humana, cuando el desarrollo industrial del trabajo asalariado industrial, hoy se comporta lo mismo. Él mismo lo dijo. Pero yo incluso me permito algo más, Carlos. Lo del nombre León. El primer papa que tomó el nombre de León fue San León I, el León Magno, a quien le tocó estar en el tiempo de la decadencia del imperio. El Papa León I, y hay que mirar la historia y las leyendas que existen al respecto, fue el que salió en Mantua a encontrarse con Atila, cuando Atila amenazaba incendiar Roma. No se sabe, de acuerdo a lo que dicen, de qué hablaron. Lo cierto es que Atila no incendió Roma. Bueno, mira, tenemos que irnos, te agradezco mucho y que con toda franqueza a la opinión pública y a vos, qué esperanza ha despertado este Papa entre todos nosotros. Muchas gracias. Sus palabras de la paz y su palabra de tender puentes y su palabra de que seamos uno, realmente es importante. Es brillante y damos gracias a Dios. Muy buenas noches, querida audiencia. Como diría mi amigo Humberto Rubín, ha sido una noche más.